Nos cuenta el historiador de religiones Sergeutin que la Orden de los Iluminados, primeramente llamados perfectabilistas, fue fundada en Ingolstadt, Baviera, por lo que también se les conoce como los Iluminados de Baviera, el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, joven de 28 años de edad que enseñaba Derecho Canónico en la universidad de dicha ciudad. Weishaupt tenía ideas de reforma social sumamente avanzadas y fundó dicha orden con el fin de hacerlas triunfar. Consiguió que entraran en la sociedad numerosos francmasones que habían roto con la regla que prohibía las discusiones religiosas o políticas en las logias. En su apogeo, la orden contaba, en 1783, con 600 miembros solo en Baviera y cierto número de afiliados en toda Europa. Pero, oficialmente, el éxito habría de ser de corta duración, según dicen sus apologistas. ¿Cuáles eran la organización y los fines de esta sociedad secreta paramasónica? Los fines reales de la orden eran develados poco a poco, a medida que el adepto ascendía en la jerarquía. 1. El Illuminatus Minor prestaba un juramento de obediencia absoluta a sus superiores. Se le enseñaba que el fin de la sociedad era hacer de toda la humanidad un solo cuerpo, gobernado por los superiores. 2. El Illuminatus Dirigens prometía luchar contra la superstición, la maledicencia y el despotismo, y hacerse el campeón de la virtud, de la sabiduría y de la libertad. 3. En el grado de sacerdote, se ponía al candidato aún más al corriente de las doctrinas de la orden. En ella se decía que el mejor medio para verse libre de dirigentes inoportunos era proceder mediante la operación de una sociedad secreta que apuntara a apoderarse de todos los poderes del Estado. Príncipes y sacerdotes debían ser exterminados. El patriotismo habría de ceder lugar al cosmopolitismo. 4. En el grado de mago, se predicaba el panteísmo materialista. Dios y el mundo no son más que uno, escribía Weishaupt. Todas las religiones son igualmente sin fundamento, puros artificios inventados por ambiciosos. 5. En fin, el grado más elevado, rey, enseñaba al adepto que todos los individuos tenían iguales derechos, que el hombre debía ser su propio soberano como en el estado patriarcal, y que las acciones habían de ser llevadas a este estado por todas las vías que a ello pueden conducir, es decir, por medios pacíficos, si es posible. Si no, por la fuerza, pues toda subordinación debía desaparecer de la superficie de la tierra. Los iluminados se designaban con seudónimos antiguos: Espartaco, Filón, Catón. Además, en su correspondencia designaban a Baviera como Grecia, a Múnich como Atenas, etc. El fin último de los iluminados era nada menos, al fin y al cabo, que la anarquía, en el sentido filosófico del término. He propuesto, decía Weishaupt, una explicación de la francmasonería, ventajosa desde todos los puntos de vista, por cuanto se dirige a los cristianos de todas las confesiones, los libra gradualmente de todos los prejuicios religiosos, cultiva y reanima las virtudes de sociedad por una perspectiva de felicidad universal, completa y rápidamente realizable, en un estado donde florecerán la libertad y la igualdad, un estado libre de los obstáculos que la jerarquía, la clase, la riqueza, arrojan continuamente a nuestro paso. No tardará en llegar el momento en que los hombres serán dichosos y libres. Anotemos, al pasar, que ciertos historiadores han atribuido a la francmasonería propiamente dicha los propósitos de los iluminados que, al contrario, trataban de confiscar la institución en provecho propio. Así, B. Fabre escribe en un iniciado de las Sociedades Secretas Superiores París, 1913, para caracterizar la finalidad de los masones: nada de autoridad, así pues, nada de gobierno. Nada de leyes, de modo que nada de legislador, nada de familia, nada de sociedad, no más nacionalidades, no más fronteras, no más patrias. Los progresos de la orden fueron muy grandes después de la adhesión, en 1782, de un francmasón ilustre, el barón von Knigge, que fue jefe del Círculo de Westfalia, pero Knigge se cansó pronto, dicen, de los modales autoritarios de Weishaupt y en compensación lo acusó de fanatismo y de mojigatería, diciendo que había dejado una parte demasiado grande al elemento religioso en el ritual, principalmente por el festín de amor, celebrado con motivo del grado de Illuminatus Dirigens, en el curso del cual J.D., es decir, Jesús de Nazaret, era invocado como fundador de la orden. Por último, el barón se retiró de la sociedad que en ese momento estaba seriamente amenazada. Ya en 1787 el elector de Baviera había ordenado una investigación sobre esa orden cuyos designios revolucionarios comenzaban a conocerse.
Después de la defección de Knightley, 4 afiliados, alarmados, se asustaron y fueron a revelar todo al elector, declarando que la orden abjuraba del cristianismo, que se entregaba a placeres epicúreos, justificaba el suicidio, repudiaba el patriotismo y la lealtad como prejuicios de espíritus estrechos, condenaba la propiedad privada, permitía que se hiciera el mal, cuando de él había de salir un bien, y en fin, colocaba los intereses de la orden por encima de toda otra consideración. En 1785 quedó oficialmente, solo oficialmente, disuelta. Weishaupt fue destituido de su cátedra y expulsado de Baviera, así como otros 3 altos dignatarios. ¿Pero fue ese el fin? Ya veremos que no. Por otra parte, es evidente que además de la actividad exotérica, pública, de la sociedad, hay una profunda raigambre hermética. Solo un no iniciado, como Sergeutin, simplemente aceptaría ciertos datos históricos sin ver más allá. O, en otros términos, creer que un tal Adam Weishaupt era realmente el nombre del jefe de la orden. Adam Weishaupt. Adam que nos hace pensar, quizás no tanto en el Adam simplista del catecismo escolar sino en Adam Kadmon, el hombre universal arquetípico de la cábala hebrea. Y Weishaupt, que significa, después de todo, cabeza de sabio. ¿Es solo mera casualidad o hay aquí un mensaje? Como el mítico Christian Rosenkreutz, a fin de cuentas, alguien a quien se le supuso una historia, un nacimiento, una vida, una muerte, pero eso resultó ser solo literatura para ignaros. Cualquier estudiante de rosacrucismo sabe de la alegoría. Bueno, sí. Cedo a la tentación. Vuelvo a citar a Faber-Kaiser. Es marcada la influencia de los preceptos de los iluminados en la inminente Revolución Francesa. Se dice que Mirabeau y el duque de Orleans, el futuro Felipe Igualdad, habían estado afiliados a la misma. Así, en carta dirigida a Mazzini con fecha del 15 de agosto de 1871, hace más de un siglo, Pique le comunica que la Primera Guerra Mundial se debía generar para permitir a los iluminados derrocar el poder de los zares en Rusia, y transformar este país en la fortaleza del comunismo ateo. Las divergencias provocadas por los agentes de los iluminados entre los imperios británico y alemán, y también la lucha entre el pangermanismo y el paneslavismo, se debían aprovechar para fomentar esta guerra. Una vez concluida, se debía edificar el comunismo y utilizarlo para destruir otros gobiernos y debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debía fomentarse aprovechando las diferencias entre fascistas y sionistas políticos. La lucha debía iniciarse para destruir el nazismo e incrementar el sionismo político, con tal de permitir el establecimiento del Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial se debía edificar una internacional comunista lo suficientemente robusta como para equipararse a todo el conjunto cristiano. En este punto se la debía de contener y mantener, para el día en que se la necesitase para el cataclismo social final. La Tercera Guerra Mundial se debe de fomentar aprovechando las diferencias promovidas por los agentes de los iluminados entre el sionismo político y los dirigentes del mundo musulmán. La guerra debe de orientarse de forma tal que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras que otras naciones se verán obligadas a entrar en la lucha, hasta el punto de agotarse física, mental, espiritual y económicamente. Desandemos este sendero. La Comisión Trilateral es una agrupación de personas privadas de las altas finanzas, del mundo de los negocios y de la política, procedentes de Norteamérica, Europa Occidental y Japón, que brinda a la élite procedente de la masonería de las distintas orientaciones unas posibilidades de encuentro, con vistas a una colaboración secreta que abarca todo el mundo. El objetivo ideológico de la Comisión Trilateral es el mismo que el del Council for Foreign Relations, Consejo para Relaciones Exteriores, fundado en 1921 por el banquero norteamericano Morgan, y conocido también como el Gobierno Invisible. El sector político entronca con los Iluminados, que son altos grados de la masonería. Hay escasamente unas 100 organizaciones que pertenecen al mundo de la masonería. Se explica por esta trama secreta de planificación del destino de la humanidad, el que Karl Marx escribiera sus obras londinenses por encargo de Nathan Rothschild, cuyo apellido significa escudo o protector de los rojos. Los cheques con los que le pagó pueden verse en el Museo Británico. Marx participó en la fundación de la Primera Internacional en 1864. La idea del alemán Adam Weishaupt, que fundó la cúpula de los Iluminados el 1 de mayo de 1776, era el camino a través de la anarquía. El que su fundación tuviese lugar el día siguiente de la noche de Walpurgis, y el hecho de que este día fuera consagrado mundialmente festivo, el Día del Trabajo, aclara todavía más la estrecha relación que existe. El hecho que además el sello de los Iluminados aparezca con la fecha de 1776 en el dólar americano, asombra a aquellos que no saben que Washington fue tan masón como su rival Jefferson.
Si hablamos del poder efectivo, debemos mencionar a los Rockefeller y, más importantes aún, a los Rothschild. En sucesión ascendente siguen los Bilderberger, un club formado en mayo de 1954 e integrado por los 500 hombres y organizaciones más ricas e influyentes del mundo, que se propone la instauración del nuevo orden mundial.